Hola, gente linda de Bitácora 52, soy Julia Cuellar y tengo el honor de estar con Mónica Lavín. Como saben, estuvo en la FENAL y presentó su nuevo libro de cuentos, El lado salvaje. Mónica, por favor, ¿por qué regresar al origen del cuento y con qué cuentistas dialogas para que la gente se dé una idea de qué va a encontrar? Gracias, Julia. Estoy encantada de platicar contigo y de vernos aquí. Porque fíjate, es que yo nunca he dejado el cuento. Okay. Lo que pasa es que para tener un libro de cuentos pasa un lapso de tiempo considerable y mientras he escrito novelas. O sea, Okay. yo siempre, por ejemplo, estoy escribiendo una novela y se me atraviesa un cuento así como un cometa y entonces le paro a la novela y le dedico al cuento y lo trabajo a ratos, vuelvo a él porque me da la idea de algo terminado, que la novela no sabes Exacto. cuánto te vas a tardar y el cuento me va dando esta sensación de terminé algo, le voy a trabajar a fineza, que eso me gusta mucho del cuento, Okay. que es como joya, ¿no? Okay. Estás ahí puliéndolo, quitándole, hasta que sientes que está en su punto, ¿no? Y este libro me dio esa oportunidad. Entonces, estoy muy feliz de tener este conjunto de cuentos que escribí durante un lapso Okay. considerable y algunos de ellos son parte de un proyecto que recibió el apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Okay. Eh, yo me propuse dialogar con cuentos, Okay. no con autores, pero claro, cada cuento tiene un autor, pero específicamente escoger cuentos que son memorables. Yo creo que a veces de todos los cuentos que has leído de un libro, 2 o 3 te quedan como vibrando y ya eso es algo que uno agradece. Okay. Entonces, mis cuentos memorables, por ejemplo, de John Cheever, El nadador, de, de Julio Cortázar, El final del juego, Okay. de Dorothy Parker, una que se Okay. llama una rubia imponente, que tiene la obligación esta rubia de siempre estar contenta y ese me dio una muy buen disparador para mi propio cuento, que es justo el que le da título al lado salvaje. Luego Agatha Christie tiene un cuento que se llama La muñeca, Okay. y ese me sirvió para otro cuento donde el personaje es una muñeca. Manolita, ¿no? Manolita, la vida corta y cierta y larga de Manolita, que hace una especie de guiño con el título de un cuento de Hemingway que Okay. se llama La vida corta y feliz de Francis Macomber. Okay. Entonces, hago mis guiños con mis propias lecturas, con quienes me han fascinado. Lucía Berlin es otro de los cuentos que está ahí aludido. Es un cuento, o sea, quiere decir que esos cuentos que dialogan con cuentos que hacen su propia propuesta, proponen al lector que lean mi cuento y por qué no que también lean el cuento al que me estoy refiriendo, ¿no? Exacto. O sea, quien curiosee y creo que no se van a decepcionar del cuento al que aludo, porque son cuentos que han pasado la prueba del tiempo, ¿no? Okay. Y donde el lector tiene la última palabra. Y como bien dices, los fuiste escribiendo a lo largo de varios años y luego supongo que hiciste una selección. ¿Cómo saber de todo lo que tenías escrito, que seguro era un montón, cuáles podían comunicarse entre ellos, ¿no? Para poder hacer la selección, porque algo dijiste en la presentación, te enseñan a escribir cuentos, pero luego no te dicen cómo formar un libro de cuentos para que tenga, siempre lo hago igual como una playlist, ¿no? Y que Sí, entendemos la lógica del playlist, de sí, es que qué cierto. música tienes que ir poniendo para que vaya el mood que quieres en la persona que esté escuchando esa lista de música, pues un poco hay que ser un curador de cómo queremos que los cuentos vayan increciendo o lo que el autor quiera para que el lector lo viva, aunque ya también dijiste, no recomiendo que los cuentos se lean seguido como capítulos de novela, pero a lo mejor si hay una intención. ¿Cómo fuiste Claro, seleccionando cuáles podían comunicarse y formar este libro y cuáles no? me encanta eso de la palabra curaduría. Creo que es precisa, porque de repente, bueno, el paso del tiempo hace que releas un texto, lo trabajes, pero luego releas otro y esto es lo que va pasando, que con el conjunto dices, este desmerece Uh -huh. o este ya no me produce la emoción que me están produciendo todos los demás. Claro. No solo temática, sino la emoción lectora, Uh -huh. porque yo ya me volví la lectora, no la Exacto. escritora, como que cambio de rol. Uh -huh. Y después empecé a advertir que había una línea, así como había los cuentos que dialogaban con Uh los -huh. cuentos y otros que tenían que ver con el sismo, de repente advertí que todos sí tenían esta línea de la vulnerabilidad. Okay. Que estaban colgados en ese mismo. Yo hago así porque me imagino Sí, te cuando ordenas imaginas, los cuentos, exacto. te imaginas El ahí el tendedero y tendedero, pones los ¿no? clips. Y ahí sí vas viendo el orden, incluso juegas con cambiarlos. Okay. Es hasta un momento muy atractivo ese.
que dices, a ver, ¿con qué? Ya sé que se puede leer, como bien dijimos, en desorden, pero tú haces una propuesta Claro. y dices, a ver, ¿cómo quiero que entren a mi libro? ¿Por qué tipo de texto? Y entonces a mí se me ocurre ese que se llama Red Trolley, que es una mujer que se va a subir a un tren y acaba de ver a su hermano que se acaba de divorciar. O sea, tiene que ver con algo que es la vida de los personajes, pero un momento en donde algo se va a salir de cauce. Okay. Y me doy cuenta, o sea, ese me gusta para empezar, pero jugué con como 4 posibilidades. Okay. O que empiece con este, o que empiece con este. Y para mí un libro de cuentos debe tener un muy buen cuento al principio, uno en medio y que cierre también con un cuento que para ti sea una apuesta. Okay. Entonces, ¿cómo entreverar los cuentos en un ritmo de en primera persona todos? No. Entonces también cambio de narrador, que la situación, por ejemplo, si es la que tiene que ver con el sismo, que no en todo se ve claramente, pero hay algo que pasó, que los personajes tuvieron que tomar una decisión, que no todos vayan juntos. Okay. Si hay hombres y mujeres, que las voces se intercalen, lo urbano. Aquí hay no solo, de repente hay Ciudad de México, pero también hay otros lugares. Okay. Y lugares, hay hasta Belgrado, o sea, otros lugares. Y esas geografías es que no estén todas juntas, que se salpiquen con los cuentos chilangos, por ejemplo, ¿no? Ok. Y luego, aparte de la gente que nos ve, pues es alguien que se dedica empezando a escribir. ¿Qué recomendación les darías justo en el cuento? Tú dijiste, de pronto ya tienes los cuentos escritos y te imaginas como el tendedero. A lo mejor eso es muy visual mentalmente, pero en la vida real, ¿tienes alguna técnica que les digas, miren, les recomiendo tarjetas o les recomiendo después primero lectores B o así como una técnica que les puedas recomendar? Fíjate que yo lo que hago es un cuadrito. Okay. Y entonces donde pongo el nombre del cuento, suceso, Okay. espacio, o sea, dónde ocurre, y narrador. Eso es, y si usé algún recurso, una carta, por ejemplo, Una postal o la foto. está dividido en 3 partes, algo que sea okay. un recurso distinto, lo anoto en observaciones. Entonces con eso tengo una radiografía del libro. Okay. Y después puedo ir viendo los de primera persona y con un marcador señalo los de primera persona. Todos los extranjeros busco otro colorcito, ¿no? Okay. Y entonces voy teniendo la foto del material que me permite entonces luego empezar a numerar. Okay. Pues estos, para hacer un juego, porque aquí hay muchos registros y perspectivas diferentes, y entonces yo quiero que haya ese juego de la diversidad, Claro. que no se sienta monotonía. Okay. Ni que se están repitiendo o el tipo de, el tono o el lenguaje. Entonces, eso es un poco mi guía, los colores, esta radiografía que hice, que me permite, digo, lo de las barajas también podría ser, pero tendría que haber anotado también ahí primera persona, espacio, Claro, y claro. entonces el cuadro me da Te una funciona luz. mejor. Sí, como un mapa más grande. Sí. Te pregunto esto porque, bueno, algunos sabrán, algunos no. Mónica fue mi tallerista hace muchos, muchos años y yo recuerdo con mucho cariño que Mónica es la que hace un montón de trabajo previo a simplemente sentarte y dejar que los sentimientos fluyan. O sea, tú siempre recomiendas muchísimo trabajo como antes, o de organización, o de saber hacia dónde vas. Y entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver con, pues ahora sí que cuando vamos a escoger que queremos escribir un cuento, ¿qué puede ayudarnos como a centrar las ideas, ¿no? Y que puede ayudarnos a decir, tengo que trabajar en cierto personaje, o tengo que trabajar más bien en la estructura. O sea, ¿cómo le puedes ir ayudando a las personas? Tú dijiste en la presentación, uno aprende del cuento leyendo buenos cuentistas, ¿no? Sí. Igual yo siempre digo, ¿y quién nos va a enseñar que es un buen cuento? Claro. Entonces, toda la razón. Entonces aquí es, ¿qué le podrías ir diciendo a estas personas que dicen, ok, tengo que confiar entonces en el proceso previo a simplemente vaciar mis sentimientos, pero cuál puede ser un camino? ¿Qué buenos cuentistas? ¿Cómo puede saber alguien si es un buen cuento o no es un buen cuento? Sé que también tiene que ver ya con la sensibilidad, claro, con gustos, pero por ejemplo hay cuentos que te enseñan. Exacto. O sea, yo por ejemplo agarro a Emma Suns de Borges. Claro, híjole, sí. Y entonces veo cómo, o sea, el comienzo para mí es lo más importante. Y es lo más importante en la decisión de tu escritura del cuento. Okay. Pero para esto tienes que tener claro qué historia quiero contar y a dónde va, en qué va a acabar. No, porque se nota cuando estás escribiendo un cuento y a la mera hora decidiste que
va a ocurrir tal cosa que no es como arrancaste, Ok, porque entonces ya mandaste en una dirección y le perdió la atención narrativa. ok, Entonces yo aconsejo saber hacia dónde van, ok, la dirección del cuento. Sí, se va a tirar por el balcón al final, por ok. ejemplo. Ujú, No maten a sus personajes, porque eso es lo más fácil. No, exacto. hay otras maneras de hacer, dar fuerza a las anécdotas. Pero ¿hacia dónde voy? Y después, ¿cómo voy a comenzar? O sea, tú, tus 3 oraciones de arranque. Ok, 3 oraciones de arranque, porque ahí ya definiste desde dónde narro, en qué momento agarré lo que voy a contar, está pasando, ya pasó, lo están recordando. O sea, hay ok. tantas posibilidades de manejo del tiempo, pero es una especie de intuición de, a veces tienes una muy buena oración de, no, qué sé yo, o te fijas en cuentistas, agarras una buena, ¿cómo sabes? Una antología de cuentos. Por ejemplo, la antología de Tito Monterroso y Bárbara Ah, Jacobs, antología del cuento triste, son muchos autores. Thomas Mann, muchas nacionalidades, unos son traducidos, que se concentren nada más en los arranques, ok. observar los arranques. Van a ver qué diversidad de arranques hay. Y eso como que te va dando la idea de todas las posibilidades que podría yo tomar Ajá. para que de repente digas, empiezo diciendo, eh, no debió haber hecho eso. No, o sea, no debió haberle contestado el teléfono. Uy, es que en el cuento el anzuelo del comienzo es muy importante y ya debe estar el conflicto ahí, no puedes decir el amor es un sentimiento y todos lo y bla, 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 y ya una página de eso y de qué va este cuento, dónde estoy parado, en qué espacio, tiempo y frente a quién, ¿no? Ok. No, bueno, Entonces, una mega clase nos acabas de lo dar, ¿eh? concreto. En 3 palabras. Bueno, Mónica, pues ahora sí que el lado salvaje es lo que vino a presentar Mónica Lavín aquí a la FENAL, pero es una colección de cuentos que ya bien dice, estuviste trabajando a lo largo de varios años, hay de todo, primera persona, tercera persona, hay lo cotidiano, distintas geografías. Ahora sí que también es un buen comienzo para quien dice, ¿por dónde le voy agarrando al cuento? Que luego mucha gente le tiene miedo al cuento porque tienen que ser concisos, precisos y tienes que atrapar. Y como que a la novela le tienen confianza porque la gente cree, pues lleno hojas y ya, Exacto. tampoco es así, No es, pero tampoco es da así, esa pero da esa sensación. sensación de que lleno hojas y está más fácil. Entonces, vayan practicando el cuento, les recomendamos El lado salvaje de Mónica Lavín. Mónica, ¿qué va a encontrar el lector como últimas palabras que le digas de por qué tiene que leer de entre todos tus libros, que todos los tienen que leer, pero por qué darle la oportunidad ahora a este? Yo creo que porque cada cuento es una historia distinta y porque los va a descolocar. O sea, yo le pido a un cuento que me deje una cicatriz. Los va, espero, a descolocar un poco y a ver algo de sí mismos. Porque si fueran cuentos que nada tienen que ver con uno, yo escribo sobre realidades muy cotidianas y muy actuales y dentro de eso edades distintas, personajes distintos. Entonces yo creo que es una posibilidad de ver algo de uno mismo, Okay. de rozar un límite de posibilidades tanto oscuras como dulces, como luminosas. Y es un calidoscopio, van a encontrar un calidoscopio de historias que espero dejen una sacudida. Wow, pues ahí está. Gracias a Mónica Lavín, gracias gente linda por habernos visto en Bitácora 52.